Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, escríbanos, @pediálogo, y estamos compartiendo este programa con nuestros alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad, el Arzobispado de Concepción y, por supuesto, el Canal 9 regional. Este último tiempo han habido varios movimientos telúricos en Chile, en la región, también fuera, en Argentina, hace poco, en Japón, y vamos a conversar sobre aquello, la perspectiva más bien técnica de qué está pasando, pero también cómo prepararnos adecuadamente. Para eso tenemos dos grandes invitados. En primer lugar, la señorita Gilda Grandón. Ella es geoforestal, aunque se está especializando en ingeniería industrial. Es directora regional de la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia, que depende del Ministerio del Interior, y el profesor Claudio Oyarzo, ingeniero civil de la Universidad Santa María y profesor de la Universidad Católica de la Ciudad de Concepción, y él investiga el Observatorio de Gestión de Desastres. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerle a ustedes, bueno, ¿en qué estamos respecto de los sismos? ¿Qué efecto ha tenido estos movimientos y qué lectura hacen ustedes pensando en el futuro? Don Claudio. Bueno, los terremotos en Chile son muy frecuentes, los tenemos siempre presentes, quizás este último tiempo lo hemos ido documentando más, dado que tenemos mejores medios de comunicación que nos permiten ver en directo cualquier evento que ocurra y tenemos más información al respecto. Pero es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir y hemos aprendido a vivir a lo largo de nuestra historia. Estos últimos días, estas últimas semanas, digamos, nos ha tocado sentir varios terremotos de magnitud significativa, no solamente aquí en la región del Biobío, sino que algunos incluso en Argentina que se han percibido acá en la región, pero es algo que está dentro de lo normal, dentro de lo que comúnmente ocurre en esta zona. Estamos más susceptibles sí a eso por los eventos recientes, pero bueno, es algo que normalmente ocurre. La información que usted recibe como observatorio cuando acontece el evento es inmediata, pasan minutos, horas. Hay bastante información disponible. En la comunidad científica compartimos bastante de esa información. Podemos tener con relativa rapidez los registros sísmicos, hay que tratarlos un poco, hay que, digamos, adecuarlos para poder sacar la información necesaria. Los medios de comunicación también son una muy buena fuente de información para nosotros, básicamente a partir de lo que observamos a nivel de superficie, es como nosotros podemos calificar la intensidad de un terremoto que nos esté afectando, ahora, más allá de la intensidad instrumental, digamos. Con la información que hay, profesor, ¿alguien podría asegurar que no va a haber otro 27F o es difícil eso es decir imposible, que no lo va a haber? Eso es imposible asegurarlo, eso es imposible asegurarlo. Pero también es imposible asegurar que lo va a haber. También es imposible asegurar. Nosotros trabajamos desde el punto de vista de las probabilidades, qué periodo de recurrencia hay entre un terremoto y otro, y eso podría significar que un terremoto en un periodo... ¿20 años en Chile, más o menos? Tenemos terremotos destructivos cada 10 años aproximadamente, pero podríamos tener terremotos consecutivos de un día uno y al día siguiente otro, como ocurrió en 1960, o podrían pasar 30 años o 50 años en que no ocurrió ningún terremoto de gran magnitud, como ocurrió en esta zona. Y usted, señorita, que se mueve en el mundo de la emergencia, esto de los terremotos es un área. Efectivamente. ¿Cuáles son las otras áreas en las cuales se mueve la Oficina Nacional de Emergencia? Bueno, la Oficina Nacional de Emergencia es un organismo de coordinación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro país la gestión del riesgo está dispersa en distintas instituciones. Ejemplo,
el riesgo sísmico es estudiado por la academia y oficialmente tenemos el Centro Sismológico Nacional alojado en la Universidad de Chile. Es el organismo que monitorea, que recoge la información instrumental de los sismos y estudia el fenómeno propiamente tal. Y ahora ese registro es 24/7, o sea... Así ya, es, sí. Así es. Hoy hay un avance sustancial en los últimos años de las capacidades del Centro Sismológico Nacional. Y efectivamente lo que hace ONEMI es recoger esa información para ponerla a disposición de la comunidad. Otro ejemplo, el riesgo de tsunami o de marejadas también está alojado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Ya tenemos los volcanes monitoreados, estudiados por el CERNAGEOMIN, que está alojado en el Ministerio de Minería. La meteorología tenemos por una parte en la Armada y tenemos por otra parte la DGAC. Por lo tanto, la ONEMI lo que en el fondo está bien repartido, porque está la universidad, Fuerza Armada, el gobierno. Así es. A eso le debemos sumar que la respuesta también está alojada en distintas instituciones. Tenemos a bomberos, los servicios de salud, tenemos carabineros, ¿verdad? Tenemos también dispersión en materia de las decisiones en cuanto al desarrollo urbano. Tenemos por una parte el Serviu, que tiene a cargo la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tenemos los municipios que tienen la potestad de construir los planos reguladores comunales. Tenemos por otra parte, hoy en día los gobiernos regionales también están asumiendo una responsabilidad en ese ámbito a través de los PROT, que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Si seguimos con el monitoreo de amenazas, tenemos a la DGA en el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Agua. Por lo tanto, hay una dispersión de lo que llamamos gestión del riesgo en nuestro país. ¿Eso ayuda, no ayuda? ¿Qué ventajas tiene, qué desventajas tiene? Tiene una complejidad, que es precisamente que necesitamos coordinar toda esa información, todos esos esfuerzos, no duplicar esos esfuerzos, lograr que sean complementarios y que no que seamos eficientes en el fondo como Estado para abordar. Yo diría que es complejo y es una de las tareas fundamentales que tiene ONEMI, precisamente coordinar esa dispersión del conocimiento y ponerlo a disposición de los demás actores y de la comunidad. ¿Ustedes se juntan una vez al mes, por ejemplo, toda esta instancia para conversar? Hay distintas instancias de coordinación. Tenemos un instrumento indicativo que es el Plan Nacional de Protección Civil, que precisamente apunta a cómo debe ser esa coordinación, que debe existir a nivel local, ¿cierto? Municipal, provincial, regional y nacional. Establece ahí que deben existir comités de operaciones de emergencia y por otra parte comités que trabajen en el ámbito ya más a largo plazo, que es la gestión del riesgo. Entonces, esa yo diría que es la labor fundamental de la ONEMI, la coordinación. ¿Usted piensa que, pero es difícil coordinar todas esas personas? Es complejo. O sea, muy complejo. Ahora, ¿usted piensa que con este nivel de complejidad, como dice muy bien Gilda, ¿usted piensa que estamos mejor preparados para un 27F, igual, peor? ¿Qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido? Por ejemplo, usted a los alumnos de Ingeniería Civil, cuando tratan los temas sísmicos, ¿es un ejemplo lo que pasó en Concepción? Yo creo que sin duda estamos mejor preparados y siempre vamos a ir mejorando. O sea, algo que nos dejan los terremotos, aparte de la destrucción, es aprendizaje. Nosotros, tanto a nivel científico como a nivel de gestión del riesgo y cómo gestionar las emergencias, vamos aprendiendo. Nunca vamos a estar 100% preparados, no hay ninguna comunidad que esté 100% preparada porque necesitamos no solamente reforzar los aparatos públicos y los equipos de emergencia, sino que más que nada es hacer un cambio cultural en las personas de manera que dentro de su día a día tenga una cultura de la prevención, que es lo que nosotros llamamos. Los cambios más fundamentales, ¿cuáles serían?
por ejemplo? Bueno, nosotros aquí en la universidad hemos incorporado ya en nuestros planes de estudio temas asociados a gestión de riesgos geológicos, cultura de la prevención, de manera... Entendiendo que estudiantes de ingeniería civil geológica, van a ser referentes en el momento de una emergencia o van a tener que responder a una emergencia quizás en la primera línea. Por su especialidad, por su formación técnica, por quizás el trabajo que le debe desempeñar en alguna repartición pública, van a ser consultados y van a tener que responder de una u otra forma a esto. Y tenemos que prepararlos para que respondan de una buena manera. En ingeniería nosotros realmente preparamos a nuestros estudiantes para diseñar estructuras nuevas, pero nunca para evaluar una estructura destruida. Y eso es un completo cambio de paradigma en cómo hacíamos la ingeniería, no solamente partir del plano hacia la estructura, sino que de la estructura hacia el análisis y el diagnóstico, que es algo nuevo que hemos estado incorporando en esta universidad y también en algunas otras, de poder ver cómo salvar las estructuras existentes, que son un valor súper importante para las personas. Y en la familia, por ejemplo, claro, ustedes son una estructura, tienen un equipamiento que por lo que me contaba es bastante mínimo, de hecho ustedes trabajan 15 personas. En el ámbito de la prevención, ¿qué se está haciendo? Y le hago esta pregunta, por ejemplo, imagínense que si este programa, decimos, vamos a hacer una conferencia sobre cómo prepararse para un terremoto. ¿Usted cree que la gente iría o no? ¿Le interesaría un tema así o piensan que algo lejano que ya pasó? ¿Cómo es la cultura en eso? Nosotros tenemos bastante... bueno, primero decir que tenemos también, por una parte, de este rol de coordinador y de transmitir información en términos de alerta hacia la comunidad. También tenemos otro esfuerzo bastante grande por el lado de precisamente tratar de llegar y de aportar hacia la adquisición de una cultura de la prevención. Y puedo afirmar que, tal como decía el profesor, los terremotos y la experiencia reciente dejan esa conciencia. Por lo tanto, nosotros recibimos, la comunidad recibe muy bien nuestros llamados, nuestros documentos, nuestras guías que tenemos a disposición de la comunidad son bastante consultados. ¡Qué bueno! Y tenemos mucha demanda de comunidades, de juntas de vecinos que piden que la ONEMI vaya a entregarles recomendaciones. Por lo tanto, yo diría que también quizás gracias a las comunicaciones la comunidad está mucho más en conocimiento de que somos un país con múltiples amenazas y que no queda otra que estar siempre preparados, no preocupados, no aterrorizados, sino que siempre con conciencia de que nos podemos enfrentar en algún minuto a una situación de emergencia, y no solo de origen natural, de origen tectónico. En esta región tenemos una incidencia de incendios forestales tremenda y también tenemos un polo industrial, tenemos transporte de materiales peligrosos, los propios incendios estructurales, hay riesgos que generamos nosotros mismos al interior de nuestros domicilios. Por lo tanto, cuando trabajamos en esta cultura tratando de aportar a esta cultura del autocuidado, es visualizando y relevando que los riesgos son permanentes y que debemos estar permanentemente ocupados de ellos. Claro, en ese sentido se han llevado varias iniciativas a nivel nacional y también a nivel regional. Por ejemplo, se han desarrollado varios centros integrales de gestión de desastres, en el mismo observatorio de gestión de desastres que tenemos acá en la universidad. Hay municipalidades como la de Talcahuano que han creado sus propios departamentos de gestión integral de desastres. Hay un convenio público-privado aquí en la comuna de Talcahuano en que la industria, la academia y también el mundo público están enfrentando el tema. Yo creo que hay una voluntad de abordar el tema de manera multidisciplinaria y también desde de distintas áreas, desde el mundo público, el mundo privado y desde la academia. Yo creo que es un avance muy significativo en el último tiempo. Después del terremoto, vinieron, por ejemplo, juntas de vecinos a decirle, ¿por qué no nos hace un estudio respecto de nuestras casas, de nuestro departamento? O dijeron, bueno, a mí no me pasó nada, yo quedo tranquilo hasta el próximo. O sea, hubo un interés de conocer. Y otra cosa, sería interesante que usted explicara por qué
hay unos departamentos de 3, 4 pisos, ¿ah? De hormigón armado, con o sea, cadena, ladrillo, que no les pasó nada para el terremoto. Y otros, digamos, más elegantes, por así decirlo, que tuvieron serios problemas. ¿Dónde se produjo eso? ¿Por qué? Bueno, hay varias formas de explicarlo y ha habido harta investigación al respecto. Pero eso es así, a los edificios antiguos no les pasó nada. Digamos. Bueno, uno tuvo que ver con el terremoto del 27F con el contenido de frecuencia que tenía este terremoto. Es un tema bastante técnico, pero el terremoto básicamente es una vibración que tiene unos ciertos niveles de frecuencia a los cuales vibra, y si es que la frecuencia con que vibra el terremoto coincide con la frecuencia natural, con la característica dinámica del edificio, ese edificio va a entrar en resonancia y va a verse más afectado. El terremoto del 27 de febrero tenía un contenido de frecuencia que afectaba específicamente ese tipo de edificios altos que son entre 20 y 25 pisos. Entonces, esa es una de las explicaciones que hemos encontrado. También, bueno, los edificios, nosotros en ese momento contamos con una norma que databa del año 1990 aproximadamente, en que los edificios de ese tiempo no superaban los 20 pisos, eran edificios de hormigón armado, con muros de unos 25 centímetros de ancho, de bastante espesor. Acero. Los materiales no cambiaron significativamente. Sin embargo, en los últimos 10 años, a partir del año 2000, hubo un boom inmobiliario que hizo que los edificios aumentaran en altura. Al haber más programas computacionales, también fueron los ingenieros más osados en diseñar edificios más altos y no hubo cuidado, y más baratos, obvio, y no hubo cuidado en hacer algunos análisis específicos de, por ejemplo, si es que los espesores de muro eran capaces de resistir las cargas de compresión, fenómenos que no habíamos visto nosotros en terremotos anteriores. Y algunos detallamientos. Entonces, hubo muchas cosas que nosotros aprendimos del último terremoto y que hemos ya implementado en la modificación de la norma, que está pronta a salir, pero que ya se manifestó en algunos decretos supremos intermedios que hemos ido generando. Ya usted, por ejemplo, cuando une un grupo de emprendedores, inmobiliarios, ingenieros, arquitectos, van a empezar un proyecto, ¿ustedes les consultan o es un mundo lejano para ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes habían conversado antes sobre estos temas, a ver de qué manera se pueden ayudar o ustedes son más bien, en el fondo, están para la emergencia y hacen este tipo de prevención? Nosotros apoyamos las distintas instancias, sin embargo, como mencionaba, el ámbito de regulación de las construcciones está alojado en otra instancia de gobierno, entonces no la hacemos nosotros. Está, como decía, el Servio, el MIMBU, el Ministerio de Obras Públicas y los propios departamentos de obras municipales. Y como bien decía, posterior al terremoto al diseño de otra norma, se actualizó la norma antisísmica, por lo tanto no somos una oficina por la cual deben pasar los diseños ni ser consultados. Sí tenemos consultas respecto, por ejemplo, a los planos de riesgo. Y en ese sentido están, nosotros tenemos a disposición de la comunidad en nuestro sitio web, tenemos ahora lo que llamamos un visor de gestión del riesgo en que incluimos la cartografía de riesgo que nos entrega Cernagiomín, que nos proporciona el CHOA, y identificamos también ahí dónde están las construcciones para que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda identificar rápidamente dónde está ubicado, qué riesgos o qué amenazas tiene las cercanías. Hay una carrera, prevención de riesgo, es una carrera bastante nueva, ¿no?, que ha tomado auge. ¿Usted piensa que esos profesionales más profesionales y más involucrados en toda la área le hubiese dado otro cariz al 27F o no? Efectivamente. Por ejemplo, en el tema de la salida, todo el tema con las personas con capacidades diferentes, que tienen muchas dificultades, o sea, hay un tema bien importante también del comportamiento de la población. Otra cosa que el horario en el cual se produce un sismo también es relevante. Pues un sismo a las 12 del día con toda la iglesia llena habría sido un desastre, la verdad, desde el punto de vista de vida humana. Bueno, pero todos esos temas los vamos a conversar
en la segunda parte. Y escríbanos, por favor, a @pediálogo todo lo que usted quiera saber, cuáles son los temas que le interesan, para abordarlos. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando con la señorita Gilda Grandón, directora regional de la ONEMI, y Claudio Yarzo, investigador del Observatorio de Gestión de Desastres de nuestra universidad. Los simulacros, ¿sirven, no sirven? ¿Para qué sirven? ¿Qué se han hecho? ¿Cómo ustedes colaboran en ellos? Pues nos cuenta un poco. Bueno, los simulacros sirven mucho, Ya. mucho, son lo más cercano a poder recrear la situación real que podemos tener frente a la manifestación de distintas amenazas. En ese sentido, la ONEMI también ha creado una unidad de simulacros y simulaciones que desde hace varios años ya ha estado teniendo iniciativas de las más reconocidas son los simulacros masivos que hemos realizado con respecto al riesgo de tsunami. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De poblaciones enteras? Estamos hablando de un simulacro que tuvimos el año antepasado, en que participaron la totalidad de las comunas de la región, del borde costero. Este año tuvimos un simulacro de terremoto y tsunami, en que por primera vez hicimos participar ya a toda la región. Anteriormente habíamos abordado solo el borde costero. Este año hicimos un simulacro. ¿Y cómo lo toma la gente, por ejemplo, porque implica sacarlos de la escuela, de su trabajo? ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en las cárceles? Realmente debe ser un ejercicio bien complejo y fascinante, ¿no? Así es. Bueno, precisamente de parte de los establecimientos educacionales, de los establecimientos de gendarmería, de salud, siempre tenemos todo el apoyo. Ellos siempre han participado. Sí, de la comunidad a veces es un poco más difícil lograr esa participación y también del sector privado. Por lo tanto, ahí van nuestros mayores esfuerzos. Siempre que organizamos un simulacro masivo, sabemos que contamos ya con la cooperación de ciertos sectores y que tenemos que apuntar fuertemente a motivar a la persona particular a ser parte del ejercicio, y también trabajamos con... ¿La excusa que da, por ejemplo, un supermercado? ¿Qué excusa da? Precisamente el que tiene que trabajar, el que tiene que seguir atendiendo al público, pero la verdad es que hemos logrado igualmente participación, conversando con las instancias, con las cámaras de comercio, sensibilizamos primero por ese lado, con la asociación de bancos. Entonces, sí logramos que en definitiva participen. Diga una cosa, si ustedes, por ejemplo, que son expertos en la materia, tuviesen que decirle a la población que nos está escuchando que tengan 5 elementos en su casa siempre, sí o sí, en perfectas condiciones, ¿qué le recomendarían ustedes? 5 cosas que piensan que son las más fundamentales, que nunca tienen que faltar en una casa frente a una eventualidad. Bueno, agua envasada. Agua envasada. Linternas. Un agua envasada, perdón, ¿cuánto tiempo dura? Las aguas envasadas tienen distintos tiempos de duración, pero tienen fecha, viene rotulada la fecha de vencimiento. Estamos hablando de 9 meses, 9 meses, un año ya, pero hay que tener en cuenta la rotulación que tiene esa agua envasada. O sea, cada 9 meses. Después, linternas. Linternas. ¿Las pilas apagadas cuánto duran? Las pilas apagadas, hoy la verdad es que me pilló 2, con 3, eso. 4 años, digamos. Eso también está rotulado, ¿no? Sí, también está la información. Entonces, de la duración agua, de las linterna. Claro. Después, pero también tenemos que ver que ha habido mucho avance en ese sentido. Hoy día tenemos linternas muy baratas con dínamo. No necesitamos pilas. ¿así? Así es. Así que también hay mucho avance y mucha disponibilidad de ese tipo de elementos. Y también son LED, por lo tanto también el consumo es menor. Es menor, efectivamente. Llevamos 2. Después. Es importante contar con un radioreceptor, que también los hay
con celdas solares, pilas, con dínamo. Un radio receptor. Sí, porque es importante mantenerse informado. Si bien en términos de alertamiento masivo, en situaciones de emergencia mayores, hemos avanzado y tenemos, por ejemplo, el sistema de alerta de emergencia, que es la mensajería de texto que llega a los celulares. También estamos haciendo esfuerzos. Claro. Un tema, si se corta la luz, el cargador. Así es. Bueno, ahí la batería del auto puede ayudar, o sea, también hay que tener, las personas que tienen auto tienen que tener el estanque lleno, porque ahí tienen una buena cantidad de energía para mantener la batería, para escuchar radio, para cargar el celular, o sea, importante. Bueno, llevamos 3, después, agua, linterna, radio a pila, 4. Comida, alimentación. Ya. Que también tenemos distintas opciones hoy en día. Siempre la recomendación era comida enlatada, pero hoy también tenemos estas barras de cereales, barra energética, chocolate. Y hay que estar en el fondo renovándola siempre. Ya. Claro, siempre también pendientes de la fecha de vencimiento. Claro. Y la preferencia tiene que ver también porque algunas personas tienen que empezar en un kit de emergencia que van a tener que transportar. Las personas que viven en zona de riesgo, que tienen que evacuar una zona, claro, deben buscar opciones de un kit de emergencia que sea transportable, que sea fácilmente... Claro, lógico. Por eso lógico. Nosotros siempre promovemos la mochila de emergencia pensando que es un kit que tenemos que llevar hacia una zona alta, pero una familia que no está en zona de riesgo, que no debe evacuar su vivienda, puede tener perfectamente ¿Y el quinto elemento? enlatada. ¿El quinto elemento cuál sería? Ahí yo diría que depende de las necesidades también de cada familia. Ya. O de cada Por persona. ejemplo, los enfermos crónicos, claro, tener, efectivamente eso es fundamental. Yo pienso que esa cultura no está internalizada todavía. Sí, en esa línea, digamos, me ha tocado a mí tener experiencia en otros lugares en que básicamente, por ejemplo, el día en que se cambia el horario, que es un día clásico que tenemos en muchos países, ese día no solamente es el día que se cambia la hora en los relojes, sino que también es el día en que se hace una campaña para cambiar las pilas en los detectores de incendios, renovar los kits de emergencia, de manera que hay una campaña masiva en que ese día se invita a toda la gente. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda me tocó conocer esa experiencia. Ese día se invita a que toda la gente justamente renueve todos sus kits de emergencia y tengas un kit, como tú bien decías, un kit que puede ser para evacuación, que es más liviano, pero también un kit para sobrevivir un aislamiento. Así que va a estar varios días, puede ser algo más grande, una caja que tengas en tu casa con alimento suficiente para 3 días, en caso de un desastre, que es el estándar internacional en que se espera que llegue la ayuda, digamos. Ahora, hace poco hubo bastante movimiento y la gente se preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, cosa bien práctica. ¿Dónde tiene que resguardarse las personas? Si alguien vive en el piso 15, se le recomienda bajar las escaleras rápido, ascensor bajo ningún punto de vista. ¿Hay protocolos de eso? Porque es muy distinto quedarse en la casa en un lugar preciso a bajar las escaleras y ahí se producen problemas. Sí, bueno, primero invitar a toda la comunidad a visitar nuestro sitio web. Ahí pueden descargar el manual de recomendaciones ante sismo y el manual de recomendaciones ante tsunami. Onemi.cl. Respecto a los sismos, lo que nosotros recomendamos es distinguir entre las construcciones sismo resistentes y las no sismo resistentes como primera medida. O sea, toda construcción formal que no sea de adobe la consideramos sismo resistente y la no sismo resistente es toda construcción informal y la construcción de adobe. En la que no, estas construcciones de adobe e informal, la recomendación es evacuar inmediatamente el lugar, buscar seguridad afuera. En las otras, la recomendación es durante el movimiento buscar sectores seguros dentro del hogar, es decir, que no se nos vaya que no hayan objetos pesados que puedan caer sobre nosotros, y en ese sentido es muy importante no reconocerlo a la hora del sismo, sino que antes, lógico, claro. Por ejemplo, un cuadro debajo. Así es.
Y en ese sentido también es muy importante el cómo también desarrollamos nuestra casa previamente, cómo elegir, por ejemplo, en la cocina, que los objetos pesados estén guardados en los compartimentos inferiores y no en los superiores. Pero esas son cosas bien prácticas como poner interesantes, claro. cerrojos a los muebles que tienen losa, por ejemplo. Ponerle un cerrojo. Y todo ese tipo yo no he visto en ninguna casa esos la... cerrojos. Bueno, por lo menos en la mía, mañana voy a poner los cerrojos porque puede pasar algo. Y ahora, ya, imaginemos que la gente sale a la calle. También en la calle hay lugares más peligrosos, menos peligrosos. ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo, cuando se producen cortocircuitos? Bueno, un ejercicio sumamente importante. Es que ahí la calma es lo primero, ¿ah? Es que un espíritu... para lograr esa calma, lo que necesitamos es estar preparados y es reconocer nuestro entorno. Por lo tanto, es sumamente importante, así como decía Gilda, el reconocer los riesgos, las amenazas que hay dentro de mi casa y también en su entorno, en el barrio. Poder reconocer cuáles son las rutas de escape, poder determinar dónde están algunas amenazas que podrían afectarnos, tendido eléctrico, transformadores de electricidad, poder ir conociendo nuestro barrio. Hay que recorrer las calles con una mirada distinta, una mirada de saber por qué lado voy a tener que yo refugiarme, cuál es un lugar seguro donde yo podría acceder a ayuda, dónde están los cuarteles de carabineros, de bomberos, ir conociendo nuestro barrio. Es sumamente importante eso. Yo pienso que este no es un tema de conversación, ¿ah? No. Yo tengo la impresión que en nuestro país, en nuestro querido Chile, no es un tema de conversación, o sea, es un tema de conversación después de, pero no antes. Yo creo que en ese sentido este programa es importante para ayudarnos a enfrentar. Ahora, hay organizaciones que no son del gobierno, por ejemplo la Iglesia Católica, que colabora mucho en estos casos porque tiene una red importante de contacto y llegan directamente a las personas. Ustedes para el terremoto del 2010, ¿qué vínculo tuvieron con la Iglesia? ¿Colaboraron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero, en lo que comentaba usted, soy un poco más optimista de su mirada, en que yo diría que cada vez más es una conversación al interior de los hogares. Qué bueno, ya. Y efectivamente ha ayudado, si bien como NEMI tenemos una inversión en eso y desarrollo de material, también hemos tenido iniciativas como las que comentaba Claudio, que nacieron, por ejemplo, en esta propia universidad, en otro centro de estudios de la región, y precisamente lo que viene de todo el mundo de las ONG de ayuda humanitaria. Ahí destaco la labor de la RATS, de la Red de Ayuda Humanitaria de Chile, en que agrupa también y coordina los esfuerzos de distintas organizaciones no gubernamentales que tienen amplios conocimientos en materia de gestión del riesgo, en materia preventiva, también de estudios y de recomendaciones en cómo estar preparado y también en cómo atender las emergencias. Así que siempre las ONG han tenido una participación muy importante, no solo para el terremoto, sino que para el resto de las emergencias que hemos tenido, pero también tienen son un tremendo aporte en materia de prevención y preparación. Claro. Yo pienso que sería interesante organizar desde la Iglesia un encuentro con la NEMI para que nos expliquen todas estas cosas que hemos ido conversando, porque es un tema que interesa. Y de hecho, Cáritas es una de las instituciones que pertenece a esta red regional de ayuda humanitaria. Claro. Perfecto. Y que se puede ir nutriendo con más actores. Perfecto, excelente. ¿Qué otra cosa más le gustaría decir, profesor? Ya estamos terminando nuestro programa. ¿Qué le parece relevante? Bueno, nosotros acá en la universidad también estamos en un periodo de sensibilizar a nuestra misma comunidad universitaria en esto de la cultura de la prevención. Ya. Y prontamente, durante el mes de enero, vamos a tener algunas jornadas de sensibilización para toda la comunidad, para irnos preparando, tener mejores planes de emergencia y también planificar algunos simulacros de evacuación de algunos edificios en este campus, en el campus San Andrés y también en todas sus sedes. Estamos trabajando en eso en colaboración con el Comité Paritario, las autoridades de la universidad, para justamente hacer
estas actividades. Esperamos que sea una costumbre, que normalmente tengamos en nuestra universidad todos los semestres un simulacro de evacuación de alguno de los edificios, aportando esto de estar preparado. Queremos que no solamente basta con que tengamos un curso sobre cultura de la prevención o la carrera de prevención ¿Es un curso de que se le da a todos los alumnos? Es que está abierto para la Facultad de Ingeniería en este momento, pero prontamente esperamos abrirlo para otras facultades. Perfecto. Lógico. No basta solamente con eso, sino que queremos crear una cultura de prevención en nuestros funcionarios, en nuestros colegas, en nuestros estudiantes, de manera que podamos responder de mejor manera. Creemos que nuestra responsabilidad como institución de educación, crear también y colaborar en eso. Así que invitar a todas las que participan de esta comunidad, de este proceso, para que estén más motivados. Señorita Gilda, a propósito de eso, cuando uno pasa por Víctor Lama ve un auto grande con altas luces, es de l'ONEMI. ¿Qué es lo que tiene especial esa camioneta? Es un vehículo que tiene... Porque es bien pintoso, ¿ah? Es bien pintoso, es norteamericano, grande, que consume mucha gasolina, pero... es el MEO, que es el Mobile Emergency Operation Center. ¿Así se llama? Así se llama. Y básicamente es una réplica de nuestro centro de alerta temprana que tenemos en EMI, que es la unidad que tiene comunicaciones redundantes, medios de comunicación, de telecomunicación redundantes. Telefonía, eso básicamente es telefonía satelital, radiocomunicaciones por frecuencia HF, VHF y UHF. Perdón, ¿qué significa eso? Yo no tengo idea lo que significa eso. Bueno, no soy especialista en el tema, pero son radiocomunicaciones. Ya, perfecto, ya. Todo, radiocomunicaciones en las distintas frecuencias que existen. ¿Después qué más tiene? Telefonía e internet satelital. Ya. Tiene también un carro de arrastre que tiene en su interior un generador también para poder instalarnos en un lugar y operar ahí en una especie de puesto de mando. O sea, en el fondo es básicamente la oficina de la ONEMI que se puede trasladar a cualquier lugar con una cierta autonomía para comunicarse. Efectivamente. Perfecto. El principal aporte de ese vehículo, el principal apoyo son las radiocomunicaciones. En el sentido es una réplica y una medida de seguridad también, porque siempre tenemos que pensar en el plan B. Las oficinas de ONEMI también pueden verse afectadas. Nosotros internamente también tenemos nuestro propio plan de emergencia, también tenemos que tener nuestro simulacro de evacuación del edificio y por la labor importante que tenemos no podemos perder continuidad. Por lo tanto tenemos eso y otros dispositivos también, como una maleta también que tiene comunicación integrada, además que nos permiten seguir operando. Y eso se está siempre en el fondo reparando, actualizando. Siempre se están haciendo pruebas de comunicación, se están haciendo mantenciones preventivas. Un poco complicada. Dígame. ¿Qué pasa cuando un funcionario de la ONEMI, por ejemplo, tiene la disyuntiva, su trabajo o su familia? O sea, imagínese una persona que tiene 2 hijos, ¿ya? El esposo anda afuera y ella es la que maneja el equipo operativo, por otro lado tiene sus 2 hijos. ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Tienen algún protocolo? Y no es sí, efectivamente eso. La recomendación en general para todas las personas que deban cumplir funciones posterior a que son afectados por una emergencia es ocuparse de su familia, dejar resuelto eso y autoconvocarse a su servicio. Ya, pero o sea, la familia es la prioridad 1, ya. Así, porque si no un funcionario no puede seguir, no va a poder entregar sus conocimientos, no va a poder desenvolverse bien. Sin embargo, la ONEMI debe tener continuidad, por lo tanto, en la ONEMI siempre hay personal de turno. Siempre están establecidas las subrogancias. O sea, yo puedo estar tan afectada como otra persona por un terremoto, yo puedo quedar atrapada y no llegar a la institución, pero hay una segundo a bordo, hay un tercero a bordo, entonces eso es lo importante. O sea, hay que seguir en operando. Situaciones de emergencia complicada, compatibilizar, digamos, los propios problemas personales, digamos, que a veces son muy complejos con lo que acontece en la labor, es un tema interesante, son dilemas éticos que cuando se conversan con anticipación se pueden resolver adecuadamente. Bueno, realmente ha sido un programa fascinante,
yo me alegro que usted tenga una visión tan optimista de esto, y tú también, es decir, de promover prácticas adecuadas para evitar lo que más importa, que son la pérdida de vida humana, el trabajo humano. Y bueno, les tengo un regalo. Esta es una encíclica del Papa, Laudato Si, sobre cuidado de la casa común. Así que ahí está. Y ahí usted también me tiene unos regalos. Yo también traje regalos a Claudio y a usted. Ah, mire. Tengo por una parte el Plan Estratégico Nacional para la reducción del riesgo de desastres. Excelente. Qué bonito. Y tenemos el Manual de Recomendaciones de Respuesta frente a sismo, genial. Otro material informativo que las personas pueden descargar desde nuestro sitio web. También nos pueden ir a ver a Víctor Lamas y como van muchas personas a solicitarnos información. Bueno, muchas gracias. Escríbanos, por favor, @pediálogo, porque nos importa su opinión. Estos temas van saliendo de lo que usted mismo nos va escribiendo. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.